¿Te imaginas criaturas prehistóricas tan extrañas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción? Prepárate para descubrir los animales extintos más raros jamás encontrados. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Prepárate para un viaje alucinante, porque vamos a retroceder cientos de millones de años, a la era paleozoica. Imagina un mundo completamente diferente al que conoces, un mundo donde los continentes estaban unidos en una sola masa de tierra llamada Pangea, y donde el clima era mucho más cálido y húmedo. Piensa en mares poco profundos, llenos de vida, un escenario que pronto se convertiría en el hogar de criaturas tan extrañas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. En este viaje al pasado remoto, exploraremos la explosión cámbrica, un periodo crucial donde la vida explotó en una increíble variedad de formas. Te sorprenderás al descubrir criaturas con apariencias tan extrañas que desafiaron la imaginación de los primeros científicos que las estudiaron. Prepárate para conocer animales que jamás podrías imaginar, seres que dominaron los océanos y los primeros ecosistemas terrestres. Recuerda que la Tierra que conocemos hoy es el resultado de millones de años de evolución. El registro fósil nos ofrece una ventana al pasado, permitiéndonos vislumbrar la increíble diversidad de la vida prehistórica. En este viaje, no solo veremos criaturas extrañas, sino que también entenderemos cómo la evolución ha moldeado la vida en nuestro planeta, creando una historia fascinante llena de misterios por resolver. Imagina, por un momento, un mundo sin árboles imponentes, sin las flores coloridas que conoces. La Tierra primitiva era un lugar muy diferente. Piensa en vastos océanos poco profundos, salpicados de islas volcánicas, con una atmósfera densa y cargada de gases tóxicos para ti. El sol brillaba con más fuerza, sin la capa de ozono que nos protege hoy. Un panorama bastante diferente, ¿verdad? Los continentes estaban unidos en una gran masa de tierra, Pangea, y la vida se desarrollaba principalmente en los océanos. No existían las selvas exuberantes o los desiertos áridos que conocemos. La vida vegetal era escasa y muy simple, limitada a algas y bacterias. La Tierra era un lugar hostil, con temperaturas extremas y erupciones volcánicas frecuentes. Era un mundo en constante cambio, moldeado por fuerzas geológicas poderosas. El aire que respirabas entonces era muy diferente al de hoy. Con una concentración mucho mayor de gases de efecto invernadero, la temperatura global era significativamente más alta. Imagínate un mundo sin el oxígeno suficiente para respirar cómodamente. Las tormentas eran frecuentes y violentas, y la vida debía adaptarse a condiciones extremas para sobrevivir. Era un mundo que desafiaba la imaginación. Pues bien, imagínate esto, de repente, la vida explotó. No literalmente, claro, pero la explosión cámbrica, hace unos 540 millones de años, fue un periodo de increíble diversificación de la vida. Antes, teníamos organismos simples, pequeños y blandos. Pero de repente, ¡boom!, aparecen criaturas con esqueletos, caparazones, ojos, y hasta patas. Fue una revolución biológica sin precedentes, un salto cuántico en la complejidad de la vida en la Tierra. ¿Te imaginas el cambio brutal que eso supuso? Piensa en criaturas como la Hayoscigenia, un bicho tan extraño que los primeros científicos no sabían ni por dónde empezar a clasificarlo. Parecía sacado de una pesadilla. O la Opavinia, con sus 5 ojos y una trompa prensil. Eran formas de vida tan radicalmente diferentes a todo lo que conocemos hoy, que cuesta creer que existieran. Estos fósiles nos muestran que la evolución es un proceso creativo, impredecible y capaz de generar maravillas y monstruos insospechadas. La explosión cámbrica no solo nos regaló una gran variedad de formas de vida, sino que sentó las bases para todo lo que vendría después. La aparición de esqueletos y caparazones permitió la fosilización, dando lugar al registro fósil que hoy estudiamos. Gracias a ella, pudimos tener ancestros de los animales que conocemos hoy en día. Es el inicio de un largo camino evolutivo que, a lo largo de millones de años, nos ha llevado hasta aquí. ¿Qué te parece este increíble capítulo inicial de la vida compleja? Pues bien, imagínate una criatura tan extraña que parecía sacada de una pesadilla, la Hayoscigenia. Encontrarla en los fósiles del Cámbrico fue toda una sorpresa. Al principio, los científicos estaban completamente desconcertados. Sus espinas puntiagudas, sus patas extrañas, su cuerpo blando, parecía un error de la naturaleza.
durante años, se interpretó al revés, lo que creían que eran sus patas, en realidad eran sus espinas, y viceversa. ¿Se imaginan la confusión? Su apariencia tan peculiar la convirtió en un enigma científico durante décadas. Pero la paciencia y la tecnología finalmente revelaron su verdadera forma. Ahora sabemos que tenía un cuerpo blando, con 7 pares de espinas en su lomo, y 7 pares de patas con garras, dispuestas a lo largo de su cuerpo. Su cabeza, pequeña y con una probóscide, completaba este diseño tan peculiar. Piensa en ello, una criatura que desafió completamente las expectativas de los científicos. Pero espera, hay más. Si creías que la Hayucigenia era rara, espera a conocer a la Opavinia. Imagínate una criatura con 5 ojos, sí, 5. 2 en los lados de la cabeza, como cualquier animal normal, y 3 más en la parte superior, formando una especie de línea. ¿Para qué necesitaría tantos ojos? Un misterio que sigue fascinando a los científicos. Su cuerpo, segmentado y flexible, se movía con gracia en el fondo marino del Cámbrico. Y lo más curioso, tenía una probóscide, una especie de trompa prensil que se extendía desde su cabeza. Se cree que la usaba para capturar presas, llevándolas a su boca. Imagina la precisión necesaria para atrapar el alimento con una trompa y 5 ojos vigilando. Su anatomía es tan extraña que, al principio, los científicos no sabían ni cómo clasificarla. ¿Qué tipo de animal era exactamente? La respuesta, aún hoy, es compleja. A pesar de su apariencia alienígena, la Opavinia es considerada un artrópodo, un grupo que incluye a los insectos, las arañas y los crustáceos. Pero, a diferencia de sus parientes modernos, la Opavinia tenía un plan corporal completamente único. Es un ejemplo perfecto de la increíble diversidad de la vida durante la explosión cámbrica, un periodo donde la evolución experimentó una explosión de creatividad, generando formas de vida tan extrañas que desafían nuestra imaginación. Pero la Opavinia es solo una pequeña muestra del extraño elenco de criaturas que habitaron los mares del Cámbrico. Prepárate, porque ahora vamos a hablar del Anomalocaris, el terror absoluto de su época. Imagina una criatura de casi 1 metro de largo, con un cuerpo segmentado y aplanado, como una gigantesca gama prehistórica, pero con una boca que te dejaría helado. Esa boca, una maravilla de la ingeniería evolutiva, estaba rodeada de placas circulares y tenía ganchos afilados para atrapar a sus presas. Tenía 2 apéndices frontales, largos y flexibles, que usaba para capturar a sus víctimas, como si fueran 2 brazos con pinzas. Un depredador implacable en un mundo donde la mayoría de los animales eran pequeños y blandos. Piensa en el Anomalocaris como el tiburón blanco del Cámbrico, pero aún más extraño y aterrador. Su tamaño, su boca y sus apéndices lo convertían en el superdepredador de su ecosistema, dominando los mares y dejando a otras criaturas a su merced. Era una fuerza de la naturaleza, un testimonio de la increíble y a veces brutal eficiencia de la evolución. Pero la historia del Cámbrico no termina con el Anomalocaris. Imagina un pequeño crustáceo, no más grande que tu uña, con un cuerpo segmentado y una extraña simetría bilateral. Te presento a la Marrella splendens, un fósil tan abundante en el esquisto de Burgess que se ha convertido en un icono de la explosión cámbrica. Miles de ejemplares han sido encontrados, ofreciendo a los científicos una visión detallada de su anatomía y estilo de vida. Su cuerpo aplanado, con sus numerosos segmentos, era protegido por una serie de placas dorsales. Tenía largas antenas, perfectas para detectar cualquier amenaza o presa en el oscuro fondo marino. Piensa en ella como una pequeña joya prehistórica, un testimonio de la increíble diversidad de formas de vida que surgieron en el Cámbrico, un periodo donde la evolución parecía experimentar sin límites. Durante mucho tiempo, su clasificación fue un misterio. ¿Artrópodo? ¿Anélido? La Marrella desafió las categorías tradicionales, y su estudio contribuyó a una mejor comprensión de la evolución temprana de los artrópodos. Hoy en día, se considera un ejemplo clave de la radiación adaptativa del Cámbrico, un periodo donde la vida experimentó una diversificación sin precedentes, dando lugar a una gran variedad de formas de vida, muchas de ellas tan extrañas como fascinantes. Pero espera, hay más bichos extraños en el Cámbrico. Prepárate para conocer a la Wivaxia, una criatura que parece salida de una pesadilla o de una película de ciencia ficción. Imagina un animal pequeño,
con un cuerpo blando, pero cubierto de espinas. Esas espinas, amigo, no eran para decoración. Eran su principal defensa contra los depredadores del mar Cámbrico, un lugar bastante peligroso, ¿verdad? Estas espinas, de diferentes tamaños y formas, estaban dispuestas en filas a lo largo de su cuerpo. Piensa en un pequeño erizo de mar, pero mucho más extraño. Algunos científicos creen que estas espinas estaban conectadas a una especie de armadura flexible, lo que le daba a la Wivaxia una protección extra contra los mordiscos de los anomalocaris o cualquier otro bicho hambriento que merodeara por allí. Además de sus espinas, la Wivaxia tenía una boca con 2 placas demineralizadas que probablemente usaba para raspar algas y otros microorganismos de las rocas. Era como un pequeño tractor excavando el fondo marino, pero con estilo espinoso. Su cuerpo blando, sin embargo, no ha dejado muchos fósiles completos, así que todavía hay muchos misterios sobre este animal prehistórico. Pero la Wivaxia no es la única rareza del Cámbrico. Prepárate para conocer a la picaya, una criatura diminuta que, a pesar de su apariencia insignificante, tiene una importancia monumental en la historia de la vida. Imagina un pequeño gusano, apenas unos centímetros de largo, nadando en los antiguos océanos. Parece simple, ¿verdad? Pues ahí radica su asombrosa relevancia. Porque la picaya, aunque parezca un simple gusano, posee una característica que la diferencia de todos los demás animales del Cámbrico, una notocorda. Esta estructura primitiva, un bastón flexible de células, es el precursor de nuestra columna vertebral. Sí, tú, yo, y todos los vertebrados descendemos de esta pequeña criatura. Su descubrimiento fue crucial para comprender la evolución de los vertebrados. Durante años, los científicos se preguntaron cómo surgieron criaturas tan complejas como nosotros. La picaya, con su humilde notocorda, nos proporciona una pieza fundamental del rompecabezas, un eslabón perdido que conecta a los invertebrados con los vertebrados. Es un recordatorio de que la evolución es un proceso gradual y sorprendente. Pero la historia de la vida no se detiene en el Cámbrico. El Paleozoico, ¿qué época? Te espera una explosión de vida acuática. Imagina un océano repleto de peces primitivos, algunos con extrañas armaduras óseas, otros con aletas extrañas que más parecían remos. Eran los primeros vertebrados, nadando en un mundo sin depredadores terrestres, un verdadero paraíso acuático. Piensa en la inmensidad del océano, un mundo misterioso y lleno de oportunidades evolutivas. Prepárate para sumergirte. A medida que avanzamos en el Paleozoico, la vida empieza a salir del agua. Los primeros anfibios, los pioneros de la tierra firme, aparecen tímidamente en la escena. Imagínatelos, criaturas anfibias, con piel húmeda y patas robustas, todavía muy ligadas al agua, pero con la audacia de explorar la tierra. Eran criaturas fascinantes, un puente entre dos mundos, un paso crucial en la evolución de la vida. ¿Te imaginas el silencio de la tierra primitiva, interrumpido solo por el chapoteo de estas criaturas? Estos primeros anfibios eran diferentes a los que conocemos hoy. Sus cuerpos eran más robustos, adaptados a un entorno hostil, con depredadores que acechaban tanto en tierra como en agua. La evolución era un juego constante de adaptación y supervivencia. Observa cómo la naturaleza experimentaba con nuevas formas, nuevas estrategias para conquistar nuevos territorios. Eran tiempos de cambios radicales, donde la vida se reinventaba constantemente. ¿Puedes sentir la fuerza de la evolución en cada una de estas criaturas? Ahora, imagínate esto, un pez gigante, un verdadero monstruo del Paleozoico. Hablamos del Dunkleosteus, un coloso acorazado que surcaba los mares hace millones de años. Su cabeza, una fortaleza de placas óseas, era su principal arma. No tenía dientes, pero sus filosas mandíbulas, como 2 cuchillas de titanio, podían destrozar a sus presas con facilidad. Era el terror del Devónico, un depredador implacable que reinaba en los océanos. Su armadura era increíble, una protección natural contra la mayoría de los depredadores. Piensa en un tanque de guerra, pero nadando. Esa coraza no solo lo protegía, sino que también le daba una apariencia imponente, intimidando a sus rivales. Podía alcanzar tamaños descomunales, algunos ejemplares medían hasta 10 metros de largo. Un verdadero gigante prehistórico. A pesar de su tamaño y fuerza,
el Dunkleosteus se extinguió hace millones de años. Su reinado llegó a su fin, dejando atrás un legado de misterio y fascinación. ¿Qué provocó su desaparición? Aún hay muchas preguntas sin respuesta sobre este imponente pez acorazado. Pero lo que sí sabemos es que fue una de las criaturas más impresionantes que alguna vez habitaron nuestros océanos. Pero el Dunkleosteus no era el único gigante que dominaba los antiguos océanos. Imagina ahora un tiburón, pero no cualquier tiburón. Hablamos del Megalodon, el rey indiscutible de los mares del Mioceno, un depredador tan imponente que te dejaría sin aliento. Sus dientes, enormes como dagas, son la prueba de su poderío, y se han encontrado por todo el mundo, testigos mudos de su reinado. Se estima que medía hasta 20 metros de largo, el doble que el gran tiburón blanco actual. Piensa en esa monstruosa envergadura, en la fuerza de sus mandíbulas capaces de triturar huesos con facilidad. Era un superdepredador en la cima de la cadena alimenticia, un verdadero terror para cualquier criatura marina que se cruzara en su camino. Su extinción, hace unos 3,6 millones de años, sigue siendo un misterio que fascina a los científicos. Aunque se extinguió hace millones de años, la leyenda del Megalodon perdura. Sus fósiles, encontrados en diferentes partes del mundo, nos cuentan una historia asombrosa de un animal que dominó los océanos durante millones de años. Cada diente, cada vértebra fosilizada, es un fragmento de un rompecabezas que nos ayuda a reconstruir la vida de este gigante prehistórico y a imaginar la época en que surcaba los mares, un verdadero titán de su tiempo. Pero la historia de los gigantes marinos no termina ahí. Imagina ahora un tiburón con una boca diferente. Mucho, mucho diferente. Olvida las filas de dientes afilados que conoces. Visualiza una espiral, una sierra circular de dientes increíblemente afilados, curvada como una extraña hélice. Eso es el Helicoprion, un enigma paleontológico que te dejará con la boca abierta. Durante años, los científicos se rompieron la cabeza intentando entender cómo funcionaba esa extraña estructura. ¿Era una sierra para cortar presas? ¿Un arma de defensa contra depredadores? La verdad es que aún no tenemos una respuesta definitiva. Algunas teorías sugieren que la espiral podía ser usada para capturar y aplastar a los cefalópodos o peces óseos que formaban parte de su dieta. Piensa en la fuerza necesaria para usar eso. Lo que sí sabemos es que el Helicoprion vivió durante el Pérmico, hace más de 290 millones de años. Su tamaño variaba, con algunas especies alcanzando hasta 10 metros de longitud. Imagínate encontrarte con uno de estos en el océano, una verdadera pesadilla prehistórica. Su aspecto, tan singular y misterioso, lo convierte en uno de los animales extintos más fascinantes que se han descubierto. Pero espera, porque la naturaleza prehistórica tenía aún más sorpresas bajo la manga. Imagina un escorpión, pero gigante, y viviendo en el mar. Sí, has oído bien. Hablamos de los euripteridos, también conocidos como escorpiones marinos gigantes. Estos arácnidos, que alcanzaron tamaños impresionantes, dominaron los océanos del Paleozoico hace millones de años. Algunos ejemplares medían más de 2 metros de largo, verdaderos monstruos marinos. Aunque parezcan sacados de una película de terror, estos escorpiones marinos no eran solo grandes, también eran diversos. Existen numerosas especies de euripteridos, cada una con sus propias características únicas. Algunos tenían pinzas enormes para capturar presas, otros poseían cuerpos más alargados y ágiles para la caza. Su anatomía era una mezcla fascinante de características de los escorpiones terrestres y adaptaciones para la vida acuática. Piensa en la fuerza que debían tener sus pinzas, capaces de sujetar y triturar a otras criaturas marinas. Eran depredadores ápice en su ecosistema, controlando las poblaciones de peces y otros invertebrados. Su existencia nos muestra lo diferente que era el mundo en el Paleozoico, un mundo donde criaturas de proporciones épicas dominaban los mares. Imagina el terror que debieron inspirar a cualquier ser que se cruzara en su camino. Pero espera, que aún hay más bichos increíbles en el Paleozoico. Hablamos de los trilobites, unos artrópodos que dominaron los océanos durante millones de años. Imagina criaturas con exoesqueletos duros, segmentados, como si fueran pequeños tanques blindados nadando por el fondo marino. Los había de todas formas y tamaños, algunos tan pequeños como tu uña, otros del tamaño de tu mano. Increíble, ¿verdad?
Lo más alucinante de los trilobites son sus ojos. Muchos tenían ojos compuestos, formados por miles de pequeñas lentes, como si fueran un montón de ojos diminutos trabajando juntos. Esto les daba una visión excepcional para su época, ayudándoles a detectar a sus presas y a evitar a los depredadores. Piensa en la complejidad de estos animales, y recuerda que existieron hace millones de años. Sus cuerpos segmentados les permitían una gran flexibilidad, lo que les ayudaba a moverse ágilmente por el fondo marino. Algunos trilobites eran depredadores, cazando otros animales pequeños. Otros eran carroñeros, alimentándose de restos de animales muertos. Su éxito evolutivo se evidencia en la gran variedad de especies que existieron, adaptándose a diferentes ecosistemas y nichos ecológicos. Pero la vida siguió evolucionando, y vaya que lo hizo. Llegamos al Mesozoico, la era que tú conoces como la era de los dinosaurios. Imagina un mundo completamente diferente al que conoces, vegetación exuberante, volcanes activos, y un clima mucho más cálido. En este escenario, gigantescos reptiles dominaron la Tierra durante millones de años, una época dorada para los dinosaurios. Desde los imponentes saurópodos como el Brachiosaurus, con sus largos cuellos y patas robustas, hasta los feroces terópodos como el Tyrannosaurus Rex, con sus dientes afilados y poderosas mandíbulas. Hablamos de criaturas colosales que te dejarían sin aliento. Piensa en la diversidad, algunos dinosaurios eran herbívoros pacíficos, otros eran carnívoros implacables, y algunos incluso tenían plumas. El Mesozoico también vio la evolución de los pterosaurios, reptiles voladores que surcaban los cielos, y los plesiosaurios, reptiles marinos que dominaban los océanos. Un verdadero espectáculo de la naturaleza. Recuerda que este periodo es solo una pequeña parte de la increíble historia de la vida en la Tierra, llena de sorpresas y misterios que todavía estamos desentrañando. La evolución es un proceso constante, y el Mesozoico es una prueba de ello. Pero espera, la cosa se pone aún más rara. Después de los dinosaurios que ya conoces, tú te vas a encontrar con algunos especímenes que parecen sacados de una película de ciencia ficción. Imagina al Therizinosaurus, con sus garras gigantescas como si fueran cuchillos de mantequilla, hasta 3 veces más largas que las de un oso grizzly. ¿Para qué las usaba? Eso es un misterio que aún los paleontólogos tratan de resolver. Quizás para defenderse, quizás para conseguir comida, o quizás para algo totalmente diferente. Luego está el Ankylosaurus, un tanque viviente con una armadura increíble. Imagínate un dinosaurio con placas óseas, púas y una masa en la cola que podía romper huesos. Era prácticamente indestructible, una verdadera fortaleza prehistórica. Pero lo más extraño no es su armadura, sino su boca, parecía un pequeño pico. ¿Cómo comía esta bestia con semejante armadura y un pico tan pequeño? Un enigma evolutivo que nos deja con la boca abierta. Y si creías que ya habías visto todo, prepárate para el Parasaurolophus. Este dinosaurio tenía una cresta hueca en la cabeza, que podía medir hasta 1.8 metros de largo. ¿Su función? Probablemente para comunicarse con otros de su especie, aunque algunos científicos creen que también servía para regular su temperatura. Imagina el sonido que producía esa cresta. Un verdadero instrumento musical prehistórico que sigue siendo un misterio para nosotros. Pero antes de seguir con las criaturas más extrañas, vamos a hablar de un gigante amable, el Diplodocus. Imagínate, tú, un animal tan largo como un autobús, con un cuello larguísimo que le permitía alcanzar las hojas más altas de los árboles gigantes del Jurásico. Era un herbívoro pacífico, un verdadero coloso que caminaba con lentitud, pero con una fuerza impresionante. Su cola, larga y poderosa, probablemente la usaba como látigo para defenderse de los depredadores. Sus dientes eran pequeños y en forma de clavija, perfectos para arrancar hojas, no para masticar. Probablemente tragaba la comida entera y la digería más tarde. Piensa en la cantidad de plantas que debía consumir diariamente para mantener su enorme cuerpo. Un verdadero campeón de la alimentación vegetariana prehistórica. El Diplodocus tenía un cerebro relativamente pequeño comparado con su tamaño corporal, pero eso no significa que fuera tonto. Era un animal social, y se cree que vivían en manadas para protegerse de los depredadores. Imagínate una manada de estos gigantes caminando juntos, un espectáculo impresionante. Aunque extinto hace millones de años,
el Diplodocus sigue fascinándonos. Su tamaño, su forma, su estilo de vida, todo en él es asombroso. Es un recordatorio de la increíble diversidad de la vida en la Tierra, incluso en épocas tan remotas como el Jurásico. Y recuerda, hay mucho más por descubrir en el increíble mundo de los prehistóricos. Ahora, imagina esto, un tanque viviente de 3 toneladas, con una coraza ósea impresionante. Ese es el Triceratops, y qué criatura tan imponente. 3 cuernos amenazantes sobre su enorme cabeza, un volante óseo en la parte trasera que le daba un aspecto aún más formidable. Parecía sacado de una película de ciencia ficción prehistórica. Su cabeza era gigantesca, casi 1/3 de la longitud total de su cuerpo. Piensa en la fuerza que debía tener para moverla. Esos 3 cuernos, afilados como cuchillos, no eran para adornar, servían como armas formidables contra depredadores como el Tyrannosaurus Rex. Una auténtica máquina de guerra prehistórica. El volante óseo, esa especie de escudo trasero, también tenía su función. Podría haber servido para proteger su cuello de las mordeduras de los depredadores, o quizás para atraer a la pareja durante la época de apareamiento. Una estructura realmente fascinante y compleja. Aunque era un herbívoro, el Triceratops era un animal increíblemente poderoso y bien adaptado a su entorno. Su pico córneo le permitía cortar la vegetación, y sus dientes, aunque no tan afilados como los de un carnívoro, eran perfectos para masticar plantas duras. Un verdadero gigante herbívoro que dominaba los paisajes del Cretácico. Pero espera, hay más gigantes herbívoros que te van a dejar boquiabierto. Imagina un dinosaurio de 9 metros de largo, con una hilera de placas óseas a lo largo de su espalda, como si fuera una armadura natural. Ese es el Stegosaurus, y sus placas son un misterio que ha fascinado a los científicos durante décadas. ¿Para qué servían esas placas? Algunos piensan que eran para regular su temperatura, como un radiador natural. Increíble, ¿verdad? Otros creen que esas placas eran una forma de intimidar a sus depredadores, o incluso para atraer a otras parejas. Piensa en eso. Un gigante con placas que brillan al sol, mostrando su fuerza y belleza. Probablemente se veían impresionantes, ¿no crees? Pero las placas no son lo único fascinante del Stegosaurus. Observa su cola. En el extremo de su cola, tenía 4 afiladas púas. Estas púas, llamadas tagomísers, eran armas formidables para defenderse de los carnívoros. Imagínate a un Allosaurus intentando atacar a un Stegosaurus, y recibiendo un golpe de esas púas. Eso sí que era un arma efectiva. El Stegosaurus, a pesar de su aspecto pacífico, era un animal que sabía defenderse muy bien. Pero olvida por un momento a los gigantes herbívoros. Ahora te presento a una criatura aún más sorprendente, el Spinosaurus. Imagina un dinosaurio de hasta 18 metros de largo, más grande incluso que el T-Rex. Pero lo que realmente lo hace único es su estilo de vida semiacuático. Su hocico alargado, similar al de un cocodrilo, y sus poderosas patas traseras sugieren una vida parcialmente sumergida. Sus huesos densos, diferentes a los de otros dinosaurios terrestres, le permitían controlar su flotabilidad en el agua. Piensa en un enorme lagarto, con una vela en su espalda, capaz de sumergirse para cazar peces y otros animales acuáticos. Una verdadera bestia prehistórica. Se cree que pasaba gran parte de su tiempo en ríos y lagos, aprovechando los recursos de este entorno. El Spinosaurus no era solo un gigante terrestre, sino un depredador acuático formidable. Su adaptación al agua lo convirtió en una criatura única en su especie, desafiando las ideas tradicionales sobre los dinosaurios. Estudios recientes indican que sus patas traseras eran relativamente cortas en comparación con su longitud total, confirmando su estilo de vida más acuático que terrestre. Imagínate encontrándote con él en un río prehistórico, una pesadilla hecha realidad. Pero espera, porque la era mesozoica nos guarda aún más sorpresas. Deja al Spinosaurus por un momento y prepárate para conocer al rey indiscutible, el Tyrannosaurus Rex. Imagina a este gigante, de hasta 12 metros de largo y 6 toneladas de peso, con sus poderosas mandíbulas capaces de triturar huesos. Sus dientes, como dagas afiladas, eran perfectos para desgarrar la carne de sus presas. Era un depredador ápice, el terror de los demás dinosaurios.
Aunque sus brazos cortos parecen una desventaja, eran sorprendentemente fuertes. Piensa en la fuerza que necesitaba para sujetar a sus víctimas. Sus patas traseras, gruesas y musculosas, le permitían alcanzar velocidades sorprendentes para un animal de su tamaño. Sus sentidos eran agudos, una excelente vista y un fino olfato le ayudaban a localizar a sus presas a distancia. Era el depredador más temido de su época. Pero, ¿cómo era su vida social? Esa es una pregunta que aún tiene a los científicos debatiendo. Algunos creen que cazaban en solitario, otros que lo hacían en grupos. Lo que sí sabemos es que su reinado como rey de los dinosaurios fue indiscutible durante millones de años. Su legado, inmortalizado en fósiles, nos sigue cautivando y recordándonos la asombrosa diversidad de la vida en la Tierra, incluso en épocas tan remotas. Pero antes de adentrarnos en la explosión cámbrica, hablemos de un depredador inteligente que te va a sorprender, el velociraptor. A diferencia de la imagen que te han dado las películas, este dinosaurio no era tan grande. Era ágil, rápido, y sobre todo, muy listo. Imagina a un animal del tamaño de un pavó, pero con un cerebro mucho más desarrollado que el de otros dinosaurios de su época. Su cerebro era proporcionalmente grande, lo que sugiere una mayor capacidad cognitiva. Su inteligencia se refleja en sus habilidades de caza. Se cree que cazaban en grupo, coordinando sus movimientos para derribar presas mucho más grandes que ellos. Piensa en la estrategia, la comunicación y la cooperación necesarias para lograr esto. No era solo fuerza bruta, era inteligencia pura. Gracias a sus garras en forma de hoz, en sus patas traseras, atrapaban y desgarraban a sus víctimas con precisión. Además de su agilidad y capacidad de caza en grupo, el velociraptor poseía un sentido del olfato y la vista muy desarrollados. Podía detectar a sus presas desde lejos, y su agudo sentido del olfato le ayudaba a encontrarlas incluso en la oscuridad o entre la vegetación espesa. Imagina la ventaja que esto le daba en la lucha por la supervivencia en el duro ambiente del período Cretácico. Era un depredador formidable, gracias a su inteligencia y sus sentidos desarrollados. Pero espera, ¿qué pasa con los cielos prehistóricos? Ahí es donde entra en juego el Pterodactylus, un reptil volador que surcó los cielos del Jurásico. Imagina a esta criatura, con su envergadura alar considerable, planeando sobre antiguos mares y costas. No era tan grande como algunos de sus primos pterosaurios, pero su agilidad y capacidad de vuelo lo convertían en un depredador eficiente. Observa sus afilados dientes, perfectos para atrapar peces y otros animales pequeños. A diferencia de las aves modernas, el Pterodactylus tenía una estructura ósea peculiar, con huesos huecos y ligeros que le permitían volar con facilidad. Sus alas membranosas, formadas por una extensión de piel entre su cuerpo y el cuarto dedo alargado, eran increíblemente resistentes. Piensa en la precisión con la que debía controlar esas alas para realizar maniobras complejas en el aire. Era un verdadero maestro del vuelo, capaz de aprovechar las corrientes de aire para planear largas distancias. El Pterodactylus no era solo un planeador, era un cazador activo. Utilizaba su vista aguda para localizar a sus presas desde el aire, lanzándose en picado para capturar peces o pequeños reptiles. Su pico puntiagudo y sus afilados dientes eran armas letales, asegurando un agarre firme sobre sus víctimas. Aunque no era tan grande como otros pterosaurios, su velocidad y agilidad lo compensaban, convirtiéndolo en un depredador formidable en su entorno. Pero la prehistoria no se limitaba al cielo. Baja contigo al océano, a un mundo oscuro y misterioso, donde habitaba una criatura asombrosa, el Plesiosaurus. Imagina un reptil marino gigantesco, con un cuello largo y flexible como una serpiente, una cabeza pequeña y un cuerpo ancho y aplanado. Sus 4 aletas lo impulsaban con gracia a través del agua, un verdadero maestro de la natación en los mares antiguos. A diferencia de los reptiles terrestres, el Plesiosaurus estaba perfectamente adaptado a la vida acuática. Sus aletas, poderosas y eficientes, le permitían moverse con una agilidad sorprendente, cazando peces y otras criaturas marinas. Piensa en la fuerza que debía tener para moverse con tanta soltura en el agua, un gigante gentil pero también un depredador temible. Su cuello largo, aunque impresionante, también era una herramienta de caza muy eficaz. Podía extenderlo para atrapar presas desprevenidas, o para explorar los rincones más oscuros del océano.
Imagínate la vista desde la perspectiva de un pez pequeño, viendo acercarse esa larga y sinuosa silueta, un presagio de peligro en las profundidades. Pero espera, porque la historia de los reptiles marinos no termina ahí. Imagina ahora un animal que se parece mucho a un delfín, pero que es un reptil. Ese es el Ichthyosaurus, un nadador elegante y veloz que surcaba los mares del Paleozoico. Tenía un cuerpo fusiforme, perfecto para moverse con agilidad en el agua, una cola potente para impulsarse y aletas en forma de remo para dirigir su curso. Quizás te imagines un monstruo, pero su aspecto era, en realidad, bastante aerodinámico y elegante. Sus ojos eran enormes, adaptados para ver en las profundidades oscuras del océano. Piensa en lo que eso significa: cazaba en la penumbra. Eran depredadores formidables, alimentándose de peces y otros animales marinos. Sus dientes afilados y cónicos eran perfectos para atrapar a sus presas, y su cuerpo hidrodinámico les permitía alcanzar una velocidad impresionante. Eran los reyes de sus océanos, ágiles y letales. A diferencia de los reptiles terrestres, el Ichthyosaurus dio a luz a crías vivas, una adaptación crucial para un animal marino. No necesitaban poner huevos en la tierra, lo que les daba una ventaja significativa en su entorno acuático. Imagina la escena: una madre Ichthyosaurus protegiendo a sus crías en el vasto océano, un espectáculo impresionante de la naturaleza prehistórica. Su éxito evolutivo es un testimonio de su increíble adaptación al medio marino. Pero la era de los reptiles gigantes no duró para siempre. Llegó el Cenozoico, la era de los mamíferos. Después de la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno, tú, como espectador, podrías pensar que la vida se acabó, pero no. Fue el momento de que los mamíferos, hasta entonces pequeños y discretos, tomaran el control. Imagina un mundo donde los ancestros de los elefantes, los caballos y las ballenas comenzaban su gran aventura evolutiva. Piensa en los gigantescos perezosos terrestres, tan grandes como elefantes, o en los dientes de sable, con sus colmillos amenazantes. Estos animales, completamente diferentes a lo que conocemos hoy, dominaron el planeta. Tú te sorprenderías al ver la diversidad de formas y tamaños que alcanzaron los mamíferos en esta era. Algunos volaban, otros nadaban, y otros se adaptaron a casi cualquier nicho ecológico imaginable. El Cenozoico fue un periodo de radiación adaptativa sin precedentes para los mamíferos. Evolucionaron de formas increíbles, adaptándose a diferentes climas y ambientes. Desde las selvas tropicales hasta las frías estepas, los mamíferos colonizaron cada rincón del planeta. Tú podrías imaginar la competencia feroz entre estas criaturas, una lucha por la supervivencia que moldeó la evolución de las especies. Pero espera, ¿qué pasa con los depredadores? Después de los dinosaurios, aparecieron nuevos reyes de la jungla. Imagínate a un felino enorme, mucho más grande que cualquier león actual, con unos colmillos que te dejarían helado. Estamos hablando del Smilodon, el famoso tigre dientes de sable. Su nombre ya te da una idea de su arma principal, unos caninos gigantescos, curvados y afilados como navajas. Estos colmillos, de hasta 28 centímetros de largo, eran su herramienta de caza definitiva. A diferencia de los leones actuales, que cazan en manada, se cree que el Smilodon era un cazador solitario o, a lo sumo, cazaba en parejas. Su estrategia era probablemente emboscar a sus presas, utilizando sus poderosos músculos y esos impresionantes colmillos para infligir heridas profundas y mortales. Imagina la fuerza que necesitaba para controlar esos colmillos, una verdadera máquina de matar. Aunque su aspecto imponente y sus armas letales lo convierten en un depredador temible, la ciencia todavía debate sobre algunos aspectos de su vida. ¿Cómo cazaba exactamente? ¿Qué tan rápido era? ¿Cómo afectaba el tamaño de sus colmillos a su estilo de vida? Muchos misterios rodean a este magnífico animal, y los fósiles que encontramos nos ayudan a desentrañar poco a poco la verdad sobre el rey dientes de sable. Pero la prehistoria no se limita a felinos gigantes. Imagina esto, un perezoso, sí, un perezoso, pero del tamaño de un elefante. Eso es el Megatherium, una bestia impresionante que vagó por Sudamérica durante el Pleistoceno. Sus enormes garras te dejarían helado, capaces de derribar árboles con facilidad para alimentarse de sus hojas. Piensa en su fuerza, capaz de levantar varios cientos de kilos. Sus patas traseras eran increíblemente robustas, y sus pies,
con garras curvas y afiladas, eran armas formidables. No era un animal rápido, pero su tamaño y fuerza lo convertían en un oponente temible para cualquier depredador que se atreviera a atacarlo. Su dieta herbívora era crucial para el ecosistema. Al derribar árboles, creaba claros en el bosque, permitiendo que otras plantas crecieran y creando nuevos hábitats para otros animales. Imagínate el impacto que tuvo este gigante en su entorno. Un verdadero ingeniero del ecosistema prehistórico. Aunque su aspecto pueda parecerte algo torpe, el Megatherium era una criatura asombrosa, un ejemplo perfecto de la adaptación y la evolución en el mundo prehistórico. Su historia nos recuerda la diversidad y el misterio que aún esconden los restos del pasado, esperando ser descubiertos y comprendidos por nosotros. Pero espera, hay más gigantes prehistóricos. Hablamos de los mamuts, esos elefantes peludos que recorrieron la Tierra durante la era del hielo. Imagina a estos colosos, con sus enormes colmillos curvados y su pelaje grueso, abriéndose paso entre paisajes helados. No eran exactamente iguales a los elefantes modernos, ¿verdad? Sus adaptaciones al frío eran impresionantes, una verdadera lección de supervivencia. Sus colmillos, mucho más grandes que los de los elefantes actuales, eran herramientas esenciales para excavar en la nieve buscando comida y para defenderse de los depredadores. Piensa en la fuerza que debían tener para mover esos enormes colmillos. Y esa gruesa capa de pelo, una verdadera armadura contra el frío extremo. Eran máquinas de supervivencia perfectamente adaptadas a su entorno. Existen diferentes especies de mamuts, cada una con sus propias características. Algunos eran más grandes, otros más pequeños, algunos tenían colmillos más rectos, otros más curvados. La diversidad entre ellos es fascinante, mostrando la capacidad de adaptación de la vida a diferentes condiciones. ¿Te imaginas encontrarte con uno de estos gigantes en persona? Sería una experiencia inolvidable. Aunque desaparecieron hace miles de años, los mamuts siguen fascinándonos. Sus restos fósiles nos cuentan historias increíbles sobre la vida en la prehistoria. Gracias a la ciencia, podemos reconstruir su apariencia, su comportamiento, y su lugar en el ecosistema del pasado. ¿Y tú, qué piensas? ¿Qué misterios más nos guardan estos gigantes peludos? Pero antes de seguir viajando por la prehistoria, te quiero hablar de un animal que te dejará boquiabierto, el gliptodonte. Imagina un armadillo del tamaño de un coche pequeño. Tenía una coraza impresionante, una especie de caparazón formado por miles de placas óseas, que lo protegía de los depredadores. Era tan robusto que incluso podía resistir los ataques de los grandes felinos de la época. ¿Te imaginas encontrarte con uno de estos bichos? Su cola era igual de impresionante, terminando en una especie de masa ósea, que utilizaba como arma para defenderse. Un golpe de su cola era suficiente para dejar fuera de combate a cualquier enemigo. Era un animal herbívoro, así que pasaba sus días paseando en las llanuras y bosques de la época. Debió ser un espectáculo verlo moverse con esa coraza gigantesca. El gliptodonte vivió durante el Pleistoceno, una época mucho más cercana a nosotros que la explosión cámbrica de la que hablábamos antes. Pero su aspecto tan peculiar lo hace un habitante exótico del pasado, un ejemplo más de la increíble diversidad de la vida prehistórica. Aunque extinto hace miles de años, sus fósiles nos ayudan a entender mejor la evolución y la adaptación de los animales en un mundo muy diferente al nuestro. ¿Qué te parece este gigante acorazado? Pero espera, que aún hay más. Si creías que el gliptodonte era impresionante, espera a conocer a su pariente, el Doedicurus. Este gigante acorazado era aún más peculiar. Imagina un armadillo del tamaño de un coche, pero con una cola enorme y poderosa, rematada por una masa ósea que usaba como arma formidable. Una auténtica bola de demolición prehistórica. Su coraza era increíblemente resistente, una armadura natural que lo protegía de los depredadores. Pero esa cola era su arma secreta. Podía golpear con una fuerza devastadora, capaz de romper huesos y dejar fuera de combate a cualquier enemigo que se atreviera a acercarse. Debió ser un espectáculo impresionante verlos en acción. El Doedicurus habitó las llanuras de América del Sur durante el Pleistoceno, conviviendo con otros gigantes de la megafauna. Imagina la escena, enormes perezosos terrestres, tigres dientes de sable, y en medio de todo, este tanque viviente, el Doedicurus,
moviéndose con su pesada armadura y amenazando a cualquiera que se le acercara. Una época realmente fascinante. Pero la prehistoria no se limita a mamíferos acorazados. Imagina esto, estás en un pantano sofocante, la humedad te empapa, y de repente, una sombra gigantesca se desliza entre la vegetación. Es la titanoboa, una serpiente que te haría olvidar cualquier miedo a las boas actuales. Hablamos de un monstruo de hasta 15 metros de largo, más grande que un autobús escolar. Su cuerpo, grueso como un tronco de árbol, se movía con una fuerza aterradora. Esta criatura prehistórica, que vivió hace entre 60 y 58 millones de años, era un superdepredador en su ecosistema. Piensa en el terror que debió infundir en los cocodrilos y tortugas gigantes que compartían su hábitat. Su tamaño descomunal, su fuerza bruta y su capacidad de constricción la convertían en una amenaza letal para cualquier animal que se cruzara en su camino. Era el rey indiscutible de su pantano. El descubrimiento de la titanoboa fue una verdadera sensación en el mundo de la paleontología. Imagínate la sorpresa de los científicos al encontrar los fósiles de esta serpiente colosal. Sus vértebras, robustas y perfectamente conservadas, revelaron su increíble tamaño y nos dieron una idea de la increíble biodiversidad que existió en la Tierra en el pasado. Un verdadero testimonio de la potencia de la evolución. Pero espera, hay más gigantes prehistóricos que te dejarán boquiabierto. Viaja conmigo a Nueva Zelanda, un lugar que, hace miles de años, era el hogar de un ave que desafiaba la imaginación, el moa. Imagina a un ave no voladora, tan alta como un hombre, con un cuello largo y delgado y unas patas poderosas. Estos animales eran herbívoros, pacíficos gigantes que deambulaban por los bosques y llanuras de la isla. Existen diferentes especies de moa, algunas más grandes que otras, pero todas compartían esa imponente estatura. Su tamaño les permitía alcanzar hojas y ramas altas que otras criaturas no podían alcanzar, creando un nicho ecológico único. Piensa en la fuerza que debían tener sus patas para soportar ese peso, y la resistencia necesaria para recorrer largas distancias en busca de alimento. Lamentablemente, la llegada de los humanos a Nueva Zelanda marcó el fin de estos magníficos animales. La caza indiscriminada, sin depredadores naturales que pudieran controlar su población, llevó a la extinción de todas las especies de moa. Hoy solo quedan sus huesos, un recordatorio de la increíble biodiversidad que alguna vez existió y de la fragilidad de la vida en la Tierra. ¿Te imaginas encontrarte con uno de estos gigantes? Pero la prehistoria no solo albergó gigantes, también criaturas sorprendentemente torpes. Piensa en el dodo, un ave que, a diferencia del ágil moa, no podía volar. Imagina a este peculiar pájaro, robusto y rechoncho, vagando sin preocupaciones por las Islas Mauricio. Su incapacidad para el vuelo, una característica que hoy nos parece una desventaja, era, en su entorno natural, una adaptación hasta que llegó el hombre. Sin depredadores naturales, el dodo evolucionó sin necesidad de volar. Sus alas se atrofiaron, convirtiéndose en pequeños muñones inútiles. Sus patas, sin embargo, se volvieron fuertes y robustas, perfectas para caminar por el suelo boscoso de su isla. Era un ave confiada, que no temía a los humanos, un error fatal que sellaría su destino. La llegada de los humanos a Mauricio, con sus perros y cerdos, supuso una catástrofe para el dodo. La caza indiscriminada, la destrucción de su hábitat y la introducción de especies invasoras acabaron con esta curiosa ave en apenas un siglo. Una triste historia que nos recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de la conservación. El dodo, un símbolo de extinción, nos enseña una lección vital. Pero, ¿qué pasó con todas estas criaturas increíbles? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? La desaparición de los dinosaurios es famosa, pero la extinción masiva del Pérmico-Triásico, hace unos 252 millones de años, fue mucho peor. Imagínate, el 96% de las especies marinas y el 70% de las terrestres desaparecieron. ¿Un asteroide? ¿Un cambio climático brutal? Aún hoy, los científicos discuten las causas, un misterio que nos recuerda la fragilidad de la vida en la Tierra. Piensa en los grandes reptiles marinos, los ictiosaurios o los plesiosaurios. Eran dominadores de los océanos, y desaparecieron. ¿Por qué? Quizás la competencia por recursos, enfermedades o cambios en el nivel del mar jugaron un papel importante.
Pero lo cierto es que la extinción es un proceso natural, aunque a veces, como en el caso de la extinción masiva del final del Cretácico, ocurra de forma catastrófica y repentina. Es fascinante, ¿no? Estudiar las extinciones nos ayuda a entender la evolución, a ver cómo la vida se adapta, se diversifica y, a veces, simplemente, desaparece. Cada fósil encontrado, cada nueva pista, nos acerca un poco más a resolver este antiguo rompecabezas. Pero también nos recuerda que el futuro de la vida en la Tierra, incluyendo la nuestra, depende de mantener el equilibrio del planeta. Pero, ¿cómo sabemos todo esto? La respuesta está en el registro fósil, tú mismo lo puedes ver. Son esas huellas del pasado que nos cuentan historias increíbles, huesos, conchas, huellas, incluso rastros de actividad volcánica, todo congelado en el tiempo. Imagina, tú encuentras una huella de un trilobite, una criatura marina con apariencia extraña, y de repente, tienes una ventana al pasado, a un mundo perdido bajo el mar. El registro fósil no es solo huesos, ¿sabes? Son también las rocas mismas, que contienen pistas sobre el clima, la geografía, incluso sobre los eventos catastróficos que marcaron el fin de eras enteras. Cada capa de roca es una página de un libro gigantesco, y los fósiles son las palabras que nos permiten leer la historia de la vida en la Tierra. Es un rompecabezas increíble que los científicos siguen armando. Piensa en la increíble paciencia que se necesita para desentrañar estos secretos. A veces, un solo fósil puede contarte una historia completa sobre una especie, su comportamiento, su dieta, incluso cómo se extinguieron. Es un trabajo minucioso, pero cada descubrimiento nos acerca más a la comprensión de la asombrosa historia de nuestro planeta. Y lo mejor de todo, aún hay muchísimo por descubrir. Mira, la evolución no es algo que pasó solo una vez, es un proceso constante. Piensa en los trilobites, esos bichos con caparazón que dominaron los océanos del Paleozoico. Ellos fueron cambiando poco a poco durante millones de años, adaptándose a su entorno. Algunas especies desarrollaron caparazones más grandes, otras, ojos más complejos para cazar mejor. Es como una carrera de relevos, donde cada generación pasa la antorcha de la adaptación a la siguiente. Y no solo eso, tú puedes ver cómo la evolución ha experimentado explosiones de diversidad, como la explosión cámbrica. De repente, aparecieron montones de criaturas completamente nuevas y diferentes. Algunas eran extrañas, otras parecían sacadas de una película de ciencia ficción. Pero todas ellas eran el resultado de la selección natural, un proceso donde los organismos mejor adaptados a su entorno tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse, pasando sus características a sus descendientes. Es importante recordar que la evolución no siempre es un camino lineal. A veces, especies enteras se extinguen, mientras que otras se diversifican y dan lugar a nuevas ramas en el árbol de la vida. Es un proceso de prueba y error, de adaptación y extinción, que ha moldeado la vida en la Tierra durante miles de millones de años. Y aunque sabemos mucho, todavía hay muchos misterios por resolver en el registro fósil. Pero, ¿qué nos depara el futuro de la paleontología? Mucho, amigo. Imagina nuevas tecnologías, como escáneres 3D que revelen detalles de fósiles sin dañarlos. Piensa en la genética antigua, que podría ayudarnos a reconstruir el ADN de criaturas prehistóricas extintas, casi como traerlas de vuelta a la vida, virtualmente, claro. Con esto, podríamos entender mejor su evolución y comportamiento. La inteligencia artificial también jugará un papel crucial. Algoritmos complejos podrán analizar enormes cantidades de datos fósiles, identificando patrones y relaciones que nosotros solos no podríamos detectar. ¿Te imaginas descubrir nuevas especies o incluso nuevas eras geológicas gracias a la IA? Es más real de lo que parece. Y no olvidemos la exploración espacial. La búsqueda de vida extraterrestre podría revelar nuevas perspectivas sobre la evolución, comparando formas de vida en otros planetas con las que existieron en la Tierra hace millones de años. Quizás descubramos que la vida, en sus formas más extrañas, es más común de lo que creemos. Espero que te haya fascinado este viaje al pasado. Si te gustó, dale like y suscríbete para más. ¿Qué criatura prehistórica te sorprendió más? Cuéntamelo en los comentarios.